Hola, hola a todos, bienvenidos un día más a vuestra página favorita de tecnología, bienvenidos a Gurú Tecno. Bueno, vamos a continuar con el quinto vídeo relacionado con las hojas de cálculo. Estamos trabajando más concretamente con el programa, con la aplicación de Microsoft Excel. Y hoy queremos afrontar, después de haber visto cómo darle formato a nuestra hoja de cálculo y de insertar fórmulas, hoy lo que vamos a trabajar son los gráficos. Bueno, en muchos casos, una vez que ya tenemos la tabla diseñada o nuestros datos introducidos, no basta con quedarnos ahí. Lo siguiente es analizar esos datos. Y la forma más fácil y más sencilla de hacerlo es con la inserción de algún gráfico. Sobre todo porque serán los datos que tengamos que mostrar finalmente a un cliente, a nuestro jefe, a un profesor. Porque lo que no quieren ver son los datos que hemos introducido en la tabla, sino una interpretación de los mismos, y esa interpretación será mucho más sencilla si tenemos un gráfico. Entonces, para trabajar con la inserción de gráficos, mi propuesta que tengo es la de realizar una actividad. En esta actividad lo que tengo, veis, es una tabla. Esa tabla son datos, nos muestra datos recogidos por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, sobre la recogida de residuos sólidos urbanos en diferentes comunidades autónomas, expresadas en kilogramos por habitante y año. Si cuento el total de datos, lo que observo es que tengo 17, 18, 19 filas. 17 corresponden a las comunidades autónomas de España y el dato número 18 corresponde a las ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, y el último a la media nacional. Esa media nacional, como podéis ver, corresponde a una media, un promedio de todos los datos de cada una de las comunidades autónomas. Para residuos mezclados, pues esos 493 corresponde a todo ese promedio de todo este rango de todas las comunidades autónomas más la suma de Ceuta y Melilla. Para papel y cartón, pues toda esa media corresponde a 25,3, vidrio 14 y envases mixtos a 18,2. Muy bien. ¿Qué haría? Pues como digo, primero lo que haría sería introducir estos datos. Yo ya los tengo aquí en mi tabla de Excel. Voy a aquí ampliar un poquito para que se vea un poquito mejor. A ver, vale, hemos agrandado un poquito para que se vea, ¿veis? Y he construido mi tabla. Una pequeña observación que quiero que tengáis en cuenta. Los datos son exactamente los mismos. Los de la tabla corresponden a los mismos datos que yo tengo en mi hoja de cálculo. Pero, veis que en ese promedio hay una pequeña diferencia. Aquí tengo residuos mezclados 493, sin embargo, en el cálculo, aquí tengo un dato un poquito mayor. Con papel y cartón me pasa exactamente igual. Tengo, bueno, como veis, ligeras diferencias. No es que estén mal realizados los cálculos. Seguramente lo que aquí, cuando han hecho ese promedio, pues habrán tomado algún dato de más, algún decimal de más, que no tenemos o no nos han dado. Así que no hay problema, es una diferencia mínima. ¿Cómo haría ese promedio en mi hoja de cálculo? Bueno, pues con una fórmula matemática. Esto ya sabéis hacerlo. Esto es con la inserción de una simple fórmula. Voy a pinchar aquí para que veáis. El dato 501,7 se obtiene de ese promedio que iría desde la celda C3 hasta la celda C20. O sea, sería insertar fórmula y hacer el promedio. Esta es la forma más rápida. Veíamos que también hay una forma de hacerlo que es más trabajosa, que consistiría en sumar cada una de estas filas y dividir por, al final, el número total de datos, dividir por 18, que es la fórmula que tengo aquí. Bueno, pues lo haga de una forma o de otra, las dos formas son válidas. Aquí en este primer dato de residuos mezclados lo hice con el promedio, en esta la hice con la fórmula, en vídeo lo hice con la fórmula y en envases mixtos lo hice con el promedio. Da igual la forma con la que lo hagáis, que el dato es correcto. Bueno, vamos ahora a lo que realmente queremos trabajar. Como decía, nuestra idea es que ahora con estos datos queremos insertar unos gráficos. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues la misma opción de insertar gráficos me permite trabajar con diferentes tipos de diagramas. Tengo diagramas de líneas, el diagrama circular, también conocido como diagrama pastel, diagramas de barras, conocidos también como histogramas. Bueno, hay una serie de diagramas muy interesantes que son con los que queremos obtener unos resultados para una interpretación más rápida. Vamos a la primera pregunta, vamos a ver qué nos pregunta.
nos dicen construye o hace un diagrama de barras con los datos de residuos mezclados, o sea, con esta primera columna, y otro con los datos del papel cartón recogido, con la segunda columna. La pregunta que nos hacen, ¿hay algo que te llama la atención? ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, vamos a construir nuestro gráfico. Para ello lo que hago es, vamos a ver, lo que hago es seleccionar la primera columna que correspondería a las comunidades autónomas. Voy a incluir también la media nacional. Ahora pincho en el botón control y también selecciono la segunda columna. Vale, una vez que tenga las dos columnas seleccionadas, simplemente me voy a insertar. Tengo la opción de irme a gráficos recomendados, que serán distintas opciones que me da el programa, o bien directamente voy a la que me piden. La que me piden es que inserte un diagrama de barras. Pues bueno, cuando pincho en la opción de diagrama de barras veo que tengo diferentes opciones. Vamos a coger una de ellas, por ejemplo esta de aquí. Y así de sencillo, ya tengo mi primer diagrama construido. Realmente sencillo, simplemente seleccionar los datos y darle a insertar gráfico. Como nos pedían también los datos, ya tengo los datos de residuos mezclados y también nos pedían los datos de papel y cartón, procedo de la misma forma. Selecciono la primera columna, recordar, doy al botón control y ahora selecciono la tercera columna que corresponde a los datos de papel y cartón. Me voy a insertar gráfico recomendado o diagrama de barra y selecciono uno de los diagramas de barra. En este caso aparecería en 3 dimensiones. Esto ya a cuestión de vuestro gusto, o bueno, de vuestro gusto o de cómo os lo pidan. Como veis, aparte de estos diseños, yo estos diseños los puedo modificar porque tengo la opción, si pincho en uno de ellos, se me despliega hacia la derecha, como veis, una nueva opción. Por ejemplo, para el relleno ahora mismo estaría sin relleno, pero le puedo añadir un relleno sólido, un relleno degradado, puedo jugar con los colores además, un relleno con imagen o textura, un relleno de trama. Bueno, que tenéis muchísimas opciones. También si pincho en este otro icono, lo que veo es que puedo cambiar tanto la sombra como el formato en 3D, y el otro icono me permite cambiar el tamaño, las propiedades y el texto alternativo. O sea que tenéis opciones para aburriros, como veis aquí. ¿Veis? Aquí voy pinchando y voy teniendo diferentes diseños. Es una cuestión de elegir el que más os guste. Incluso dentro del mismo gráfico también puedo hacer cambios. Tengo aquí todas las comunidades autónomas. Recordar, si pincho en la media nacional también puedo hacer un cambio, pero solo de esa barra. ¿Veis cómo cambió el color? Porque a lo mejor queréis destacar, o bueno, o también os lo piden. Es una cuestión de ver las distintas alternativas que ofrece el programa. Así de sencillo. Ahora mismo este sería el informe que presentaría a mi cliente, a mi jefe, a mi profesor. Y este gráfico se ha obtenido de una buena ejecución de la tabla, con unas operaciones matemáticas que corresponden a introducir bien las fórmulas. Pues de la misma forma podría proceder a calcular o hacer un diagrama con vidrio o con envases mixtos, o incluso de todo. Podría coger todos los datos, insertar diagrama. Veis que ahora he obtenido un diagrama, pero en este caso no tendría una interpretación sencilla, por lo menos de forma visual. Porque lo que estoy viendo aquí es que tengo las columnas de color azul en tamaño muy grande y el resto de columnas en tamaño muy pequeñito. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues como veis, los valores de la tabla, los residuos mezclados, tengo valores que corresponden a centenas, en torno a 400, 500, 600, mientras que los valores para papel y cartón o vidrio, envases mixtos, corresponden a decenas. Entonces hay muchísima diferencia entre centenas y decenas, y por eso se visualiza de esta forma. Los datos, las columnas azules corresponden a residuos mezclados con valores muy altos y el resto a valores mucho más bajos, y por eso hay una gran diferencia. No es recomendable utilizar un tipo de datos, un tipo de gráfica como este en este caso, ¿vale? Así que la voy a eliminar. Para eliminar cualquier gráfico es muy sencillo, porque simplemente os ponéis sobre ella, le dais al botón suprimir, borrar y la elimináis. Bueno, yo creé aquí otras también, para que veáis
O sea que en cuestión de diseño ya una historia de que, bueno, vosotros pues tengáis imaginación, le dediquéis un poquito de tiempo y hagáis un gráfico que sea realmente atractivo. Muy bien, pues espero que os haya sido útil este vídeo, que como veis hemos ido muy rápido, pero aquí lo interesante es que vosotros probéis y practiquéis y podáis dar respuesta a las preguntas que os hacen. Recordar que lo que hicimos fue construir el diagrama de barra y ahora ya con ese diagrama sí puedo contestar de una forma mucho más sencilla las preguntas que me hacen, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo. Gracias por vuestra atención.